Esta película de verdad tiene de todo: intriga, drama, un misterio que de verdad no importa, malas actuaciones, mala edición, muchos agujeros argumentales y de verdad, tienen que verla porque está muy divertida. Pero bueno, ok. Quédense muy quietos porque voy a hablar de fin de semana en Croacia. ¿Cómo están, comunidad flachera? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo este video. Yo soy Lalo y este es el canal de Flash Movie News. Así que hoy voy a hablar de Fin de semana en Croacia, la nueva película de Netflix protagonizada por Licton Mister, sobre una mujer que acaba de ser mamá y está pasando su primer fin de semana alejado de este. Y por supuesto está en Croacia al lado de su mejor amiga, que es todo lo contrario a ella, es fiestera, salvaje. De verdad, esta película me sorprendió bastante porque está mala. No, o sea, tienen que verla con sus propios ojos, se los recomiendo. Diría que es una cruz entre qué pasó ayer con las novelas de misterio que lee tu mamá. Y hablando de novela, me sorprendió bastante saber que está basada en un libro. Y es de la escritora Sarah Alderson. Y digo que me sorprendió bastante porque dije, ok. ¿En serio se basaron en algo para escribir esto? ¿Será así de malo? Y de verdad me sorprendí porque digo, la novela está dominguera, es como esa lectura de aeropuerto, de playa, donde apagas tu mente. Y si quieres una novela de misterio, pues con la cual pasar el rato, pues está bien. El libro está mejor que la película. Obviamente, como toda adaptación, cambian ciertas cosas. Aunque en este caso diría que es una adaptación bastante fiel, o sea, cambiaron ciertas cosas, ciertos detalles, pero en general las cosas, los eventos que suceden en el libro ocurren en la película, salvo el final. Esta adaptación se siente como de esas veces que tu perro se comió la tarea, como de que los escritores agarraron un resumen del libro o nada más agarraron los detalles principales y lo pegaron en el guión y ya. Porque se siente muy mochada esta película. Todo sucede muy rápido, parece que tenían prisa en acabar o no sé si no tenían dinero suficiente. Que me estoy adelantando. Bueno, entonces, nuestra historia comienza con nuestra protagonista que se llama Beth y está llegando a Croacia. En el libro, curiosamente, la protagonista se llama Orla y no va a Croacia, sino a Portugal. Igual aquí en la película vemos que tiene contacto con el conductor del taxi que se llama Sagin. En el libro se llama Konstantin y no aparece hasta después. Supongo que lo hicieron más práctico para que tuviera un poco más de sentido. Bueno, entonces ya llega con su amiga que se llama Kate, que llega al Airbnb, todo súper bonito, una vista hermosa y inclusive le regala un collar. Ese collar va a tomar importancia al final, entonces grábenselo muy bien en su mente. En el libro no existe ese collar. Supongo que pusieron este detalle para pues atar las cosas de una manera más sencilla. Vemos que ella empieza a extrañar a su bebé, habla con su marido. Siento que en el libro exploraban más su conflicto de dejar al bebé, que lo extrañaba, que igual tenía una cierta depresión, que no estaba a gusto con su matrimonio. Y ya después en la película vemos que tocan este tema de repente cuando vemos que van a cenar. Y ya ahí Kate, que es la amiga, le pregunta cómo va su matrimonio. Entonces pues ella dice, no, pues las cosas no van muy bien, sí han estado un poco distanciados desde que tuvo al bebé. Curiosamente en el libro nos enteramos que esto se debe porque ella tuvo problemas para concebir. En la película parece que esto no fue, parece que esto nada más es como un cierto distanciamiento X. Entonces durante la cena vemos que Kate toma una llamada, porque en realidad se supone que está hablando con el ex marido, y digo se supone, porque eso es lo que le hace creer a Beth. Ya después de la cena, Kate le dice, vámonos de fiesta, y la otra dice, no, estoy cansada, no es momento, mejor vamos a descansar, y la otra pues la sonsaca y al final la convence. El mismo taxista que vimos al principio la lleva al bar. Ellas llegan al bar, empiezan a pedir tragos, y entonces ahí en el bar se encuentran con dos tipos muy guapos, empiezan a ligar. La amiga le dice, no pasa nada, ten algo con él, casual, lo que está en Croacia se queda en Croacia. Y la otra, no, pues ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Estoy casada, no, la cruz. Después, ¡pum! Se despierta de repente y vemos que está así como toda confundida, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Se levanta, se empieza a sentir mal y entonces empieza a buscar a la mejor amiga. La busca así como 3 segundos, honestamente en la película es como de 3 segundos, pum, la busqué así de, oh por Dios, no está. Obviamente en el libro vemos más la ansiedad, estado de ánimo, vemos que sí la empieza a buscar, que se empieza a preocupar, que empieza a decir, ok, ¿qué es lo que debo de hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer? En la película no tienen interés de eso, nada más se saltaron ahí. Vemos que no lo encuentran y ya, ¡pum!
va directo a la estación de policía y ya ahí en la estación pues vemos que se encuentra con un detective que no parece de muy buena cara. En el libro exploran más que este policía no es muy bueno en su trabajo, que tiene más esa vibra de policía corrupto. Empieza a declarar y dice, no, pues mi amiga desapareció. Y pues ya le dicen, pues no podemos hacer nada porque pues seguramente está por ahí, pues apenas tiene poquito tiempo de desaparecida, ¿no? Entonces esperémonos. Y ya ven, en esos casos de investigación se tienen que esperar un tiempo para que puedan declarar que la persona está desaparecida. Entonces ya después que en la estación de policía no le hicieron mucho caso, le habla al taxista y el taxista muy amablemente va por ella. Todos los eventos de la película suceden muy rápido, ¿no? De que tienen que ocurrir. En el libro sí hay todo un proceso de que se está esperando, está debatiendo si lo va a hacer. Y realmente el personaje tiene una mente más detectivesca de que quiere averiguar qué pasó con Kate. Ahí sí vemos la desesperación. Aquí definitivamente fue más como de, pues ok, desapareció. Creo que un error que cometieron muy grande es que no vemos la desesperación del personaje por querer encontrar a su amiga. Está como muy tranquila, como de, pues sí, pues desapareció, pero pues no hay mucha emoción. Y sí creo que fue una falla de los escritores y a lo mejor también inclusive de la misma Licton Mister en el momento de su interpretación. Entonces el taxista la lleva al bar porque es el último lugar donde recuerda haberla visto. Le empieza a sacar información al bartender y se da cuenta que los hombres con los que estaba en la noche anterior pues no eran hombres comunes, sino pues son esos de la vida galante, no de esos que les pagas pues para tener un poquito de diversión. Y ella no tiene ni siquiera ni la menor idea de dónde encontrar a estos hombres. En la película hacen un corte muy raro donde vemos que a la mañana siguiente de repente saca su teléfono y ya los encontró. En el libro se toman más su tiempo, ¿no? De que investiga qué agencia vienen estos hombres, inclusive los localizan por Instagram y siguen sus pasos así muy detectivescamente. Los encuentran y se reúnen con estos hombres. Entonces, en una de las escenas más divertidas de la película, o sea, llegan estos hombres a los 3 segundos y ven a la chava y empiezan a correr así. Pero la persecución de verdad se ve súper ridícula, se ve muy mal hecha. Uno de los hombres escapa, pero al otro sí lo logran perseguir y ya le sacan la información así a golpes, ¿no? Y este hombre lo que les dice es que quien les pagó fue la amiga. Entonces ahí ya nos damos cuenta de, oh, la amiga fue quien contrató a estos hombres. Y es como de, ¿qué razón tenía? Y obviamente también pregunta si habían puesto sustancia en sus bebidas, porque pues recordemos que ella no recuerda absolutamente nada de lo que pasó. Pero él le dice que no, que simplemente lo contrataron, hicieron lo que hicieron y se fueron. Pero algo muy importante es que le robaron la bolsa a Kate. Entonces recuperan la bolsa en otro corte súper abrupto y ya ahí en esa bolsa pues está el teléfono de Kate, nada más que el teléfono de Kate está descargado. No está de más mencionar que en el libro fue todo un proceso, fue toda una investigación para lograr encontrar esto. Entonces la vemos en la policía de nuevo, ya le entrega la bolsa pero no le entrega el celular y ya la toman un poco más en serio y ya empiezan a investigar más a fondo el caso de Kate y le hacen una prueba para ver si no fue víctima de abuso y con qué sustancias la afectaron. Esta prueba curiosamente no pasa en el libro porque la protagonista siempre está como de no fui víctima de abuso, no pudo ser, y realmente tiene miedo. Como en el libro realmente podemos saber qué está pensando el personaje, entonces pues es como de ok, sí está muy preocupada, vemos todo. Aquí se ve como muy normal, de pues a ver qué es lo que dicen los resultados, ¿no? Y entonces ya después de que le hacen la prueba vemos como mágicamente empieza a hablar con el ex de Kate, con el que supuestamente estaba hablando la vez que cenaron, y ya le dicen no, pues no, o sea, conmigo no ha hablado, yo no sé nada de ella, sepa, pero pues así es esta mujer porque siempre se desaparece, ¿no? En el libro la protagonista empieza a hacer como su lista de sospechosos, ¿no? Y dice, ¿será que el exmarido tuvo algo que ver? Pero el exmarido no sabe nada y ya después, ahí donde se está quedando nuestra protagonista en el Airbnb, su estancia expira, pero muy amablemente el casero, que tiene una vibra un poco creepy, le ofrece un cuarto en donde él vive. Ella decide quedarse, ¿no? En el libro nos exploran más que el personaje del casero sí es bastante sospechoso. Ya después de que se asentó ahí en ese cuarto, pues entonces va a cenar con el taxista, que por cierto con el taxista tanto en el libro como en la película tiene una vibra como romántica de que no sabes si va a pasar algo entre ellos, y en eso así mágicamente aparece el esposo y le dice que pues intentó contactarla pero no la había logrado contactar. Curiosamente en la película Beth le dice al marido que no quiere que vaya, en cambio en el libro está muy insistente con que quiere verlo, quiere tener apoyo, se siente muy sola y creo que
al quitar esta parte, en la película no tiene tanto sentido porque hasta inclusive se ve un poco molesta, un poco perturbada de que interrumpieron su cena como casi romántica con el taxista. Llega el marido y luego le cuenta bien al marido qué fue lo que pasó, que está muy preocupada, aunque en realidad en la película no la hemos visto casi preocupada. En el libro siempre está pensando mucho en Kate, que fue de ella, de que no quiere pensar lo peor. Y bueno, pues obviamente pasa lo peor. Resulta que Kate perdió la vida. Al forense investiga el cuerpo y de verdad, o sea, digo, no es mal plan, pero la escena no le crees que está sufriendo por la amiga, no le crees porque es como de ya, tengo que sufrir. Ya después de identificar el cuerpo de Kate, vemos como el marido está muy raro. Te preguntas en la película, ¿por qué? ¿Por qué está tan afectado este hombre? Obviamente después descubrimos el por qué. En el libro nos explican todo a más detalle. La relación entre ellos tres viene desde hace mucho tiempo. Porque, por cierto, me faltó decir algo muy importante. En el libro la protagonista tiene más o menos como 40 y tantos años. En la película hicieron a todos más jóvenes, ¿no? Como a la mitad de sus 30. Y es una relación un poco más complicada porque nos vamos dando cuenta de que Kate siempre fue como un poco rara, un poco manipuladora. Y en la película realmente Kate no es un personaje, nada más es alguien que desapareció. Y sí siento que el hecho de no explorar el personaje de Kate se perdieron una oportunidad. Porque por lo poco que nos muestran en el libro es un personaje muy interesante y muy complejo. Ya que el marido sufrió, de la nada dice que pues se tiene que ir y ya. En el libro nos explican que se tiene que ir porque pues obviamente tiene que cuidar al bebé y que la protagonista se tiene que quedar ahí en el país porque es como sospechosa, testigo y no puede dejar el país en ese momento. Y ocurre otro corte muy abrupto donde de repente la vemos así en el carro del policía. Obviamente en el libro nos explican que esto también es como parte de la investigación y además de todo hay que recordar que ella se quedó con el celular de Kate. En ese celular puede haber alguna clave importante de qué fue lo que le ocurrió. Y en la película no se toman la molestia ni siquiera de hacer eso, de explicarnos. O sea, es como de corte A, está en el coche del detective, corte B ya aparece en la morgue con el Face ID así poniéndoselo en la cara, se lo pone así y pues ya se desbloquea el teléfono, ¿no? En el libro hay como mucha más tensión porque pues obviamente no lo puedes hacer con tanta facilidad, ¿no? Si lo logra y ya, ¿no? Se escabulle al baño y empieza a ver los mensajes. Y ¡oh, por Dios! Se da cuenta que los últimos mensajes que recibió no fueron del ex marido de Kate, sino del mismo marido de Beth. Chan, chan, chan. Yo creo que honestamente no es ninguna sorpresa que haya resultado esto. Ya después de que descubrir que su mejor amiga tenía un amorío con su marido, entonces la culpan del asesinato de Kate a ella, porque ya hay un motivo. Ella ya entra como en pánico, ¿no? Igual hacen una edición bastante rara y queda súper cómica. Queda de verdad comiquísima. Entonces, pues ya como es sospechosa de asesinato, le quitan el pasaporte y no puede salir del país. Y lo que le queda pues es confrontar al marido, decirle: tú me engañaste, tú fuiste. Y el otro: no fui yo. Y la otra: sí, claro que sí, lo vi todo, ¿por qué? Y ya ahí vemos otra muestra de gran actuación de parte del actor que hace del marido. Y aparte de ser sospechosa, ella también es sospechoso el taxista, porque resulta que está como coludido con la mafia de ese país. Igual en una escena muy rara, ya que ya sabe que está coludido en la mafia, aparece cómicamente en el cuarto donde se está hospedando, nada creepy, ya le explica todo y ella: pues sí, pues la verdad nunca sospeché de ti, ¿no? No, de verdad no pensaba. En el libro ella sospechaba de todo el mundo. Entonces igual, viene de mis partes favoritas de la película. Ya se va el taxista de su cuarto y de ahí se despierta y de repente se da cuenta así como si nada de que hay unas cámaras ocultas. Porque se dio cuenta, no sabemos. Vemos como ella tiene un flashback de cómo el detective corrupto habla con el casero y ve algo muy raro y vemos como ella está intentando abrir la puerta de un cuarto sin ninguna explicación. En el libro nos explican desde que ella la cambiaron al cuarto que el casero, o sea el dueño del Airbnb, tenía así un cuarto oculto donde había cosas un poco raras y donde nadie se podía meter.
Esto la película no tiene ningún interés en explicarlo. Vemos como ella busca en cajones así de manera muy random y ya llega el casero, le pide algo de comer y agarra sus llaves. Entonces vemos ya como por fin entra al cuarto y vemos un cuarto lleno de cámaras. Bastante cómico, ¿no? Como de guarida de persona malvada. El casero ha estado grabando todo el tiempo, que tiene cámaras instaladas en cada uno de los cuartos y que pues la vibra creepy que tenía pues sí resultó ser. Busca el video de esa noche y se da cuenta de todo lo que pasó, que los hombres con los que estuvieron esa noche pues no le hicieron nada a Kate, nada más le robaron su bolso y ella fue detrás de ellos y pues se salió y agarró un taxi y se fue. Esto fue el último que se supo. Entonces de manera muy cómica entra el casero porque pues obviamente tenía que haber un enfrentamiento. Entonces ella sale, empiezan a forcejear el casero y ella intenta huir, entonces lo empuja y el casero se golpea en la mesa. Curiosamente, a pesar de que se golpeó la cabeza muy fuertemente con la mesa y uno pensaría, no, pues ¿cómo se va a parar? Ah, no, pues en la película se para. Por cierto, en las cosas que veo en el video antes de que el casero la interrumpiera fue que Kate se fue en un taxi y luego un coche extraño la regresó y ella alcanza a ver perfectamente las placas. En el libro curiosamente dejan más misterioso el paradero de Kate porque ella una vez que se fue del Airbnb nunca regresó. Entonces sale y mágicamente ahí está el taxista esperándola y ya nada más empiezan a huir. Ya después van al sitio de taxis y ya averiguan si el taxista que vio por última vez a Kate pues sabe algo de ella y entonces así mágicamente aparece la policía y empieza una persecución bastante cómica y entonces curiosamente aparece el coche del policía corrupto y entonces Beth reconoce la placa, reconoce esa placa y dice: ¡oh por Dios! ¡Fue él! Él mató a mi amiga, él lo hizo. Así como que llegó a la conclusión de todo eso. Porque lo que ocurre en el libro es que Kate se fue detrás de los hombres que le robaron el bolso, no los logra alcanzar, entonces ella va a la estación de policía y el mismo detective corrupto le toma la declaración. Y como es un detective con una vibra medio creepy, se quiere propasar con Kate, entonces ya fue como de... Y así fue como conectaron en los puntos A, B y C. En la película nada más es como de repente ve la placa y ya es como, ya deduce automáticamente que él tuvo algo que ver con lo que le sucedió a Kate. Entonces ya empieza otra persecución comiquísima de que empiezan a huir, huyen ella con el taxista se separa y ya ella sola y se enfrenta al policía corrupto y le dice: Tú le hiciste algo a mi amiga, tú fuiste. Y el otro, no. Y entonces empiezan a forcejear. Ay, no. Y curiosamente están en un pozo y el detective se cae. En el libro, ahí es donde sí ya empezaron a haber grandes cambios. El detective sigue vivo. En realidad, todo esto sucede en el cuarto de interrogación. La protagonista enfrenta al detective y ya ahí es donde el detective le dice: no, yo no fui, que no sé qué. Y en el proceso de que la calla, de que le dice: no, yo no la maté, pues en eso la lastima, casi la asfixia y pues sí queda inconsciente. Pero el detective sigue vivito y coleando en el libro, nada más que pues ahí sí lo meten a la cárcel, ¿verdad? Pero agradezco bastante este cambio porque fue un momento divertidísimo. Entonces ya, regresando a la película, todo mundo llega a la conclusión de quién fue el culpable de la muerte de Kate. Es este detective, fue el policía. Entonces ya, nuestra protagonista Beth queda libre, puede regresar a su casa. Regresa a su casa a Londres, ya vemos que ya está separada de su marido e inclusive va a entregarle su bebé porque pues supongo que están ya compartiendo la custodia porque ya se están separando. Beth entra a la casa de su marido, empiezan a hablar, todo muy normal. Entonces ve una cuenta del collar que le dio al principio de la película. Entonces ya todo empieza a cobrar sentido para ella. No fue el detective quien tuvo la culpa, fue su marido quien le quitó la vida a su mejor amiga. Ya se mete al baño y ya le habla a una detective y le dice: no, ya sé quién fue mi marido. Enfrenta al marido y luego ya el marido confiesa. Y curiosamente en la película nos dan a entender que el marido sí ya tenía como una obsesión con Kate. Lo que pasó entre ellos solo fue para darle celos al ex marido de Kate. Y en realidad ella estaba como muy arrepentida. Ella ya estaba superando, iba a hacer las cosas mejor, iba a ser una persona mejor. Y siento que este cambio, no sé si fue como para no hacer de amistades tóxicas, de no hacer como la cosa de mujer contra mujer.
Pero en el libro nos dejan muy claro que Kate estaba enamorada, que inclusive tenían un amorío desde hace como 2 años, una cosa así, y que inclusive ella pensaba en formar casi una familia con él. Era algo más truculento y de hecho Kate en la película como que la redimen, como que no la hacen ver como que era tan mala, porque inclusive la misma Beth dice, no, pues Kate me llevó a ese fin de semana para darme cuenta que me merecía algo mejor, pero no, en realidad la llevó a ese fin de semana para engañarla, para que se metiera con uno de estos hombres y que ya por fin el marido tuviera un motivo para dejarla. O sea, en realidad Kate es una mala persona y en la película la hicieron ver como, no, era mi amiga, no sé qué. No, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? No sé. Creo que sí fue como para hacer esta cosa de no poner como amistades tóxicas entre mujeres y dejar un mejor ejemplo, pero el marido confiesa que efectivamente él mató a Kate, cual en un forcejeo totalmente cómico, nada más le da así como un puñetazo muy mal dado en la garganta y otro ahí abajo y ya lo deja así de... Y ya nada más se lleva a la hija, sale y ya ahí acaba la película. Final es bastante diferente al libro, porque en el libro dejan un final mucho más abierto, ya que en realidad la grabación donde muestran que un hombre está atacando a Kate se ve muy borrosa, inclusive se la manda el mismo taxista a la protagonista. Al principio dice, sí se parece al detective, pero no se parece al detective. Entonces tiene una interacción con el marido donde el marido va a recoger al bebé y reconoce como los movimientos que hace el video la sombra esa borrosa, que son los mismos que hacen el marido, nada más que eso lo deduce después de que ya el marido se llevó al bebé. Y al final del libro es como, mi bebé, ¿dónde está? Y empieza a buscarlo y ahí acaba. O sea, dejan así, te dejan un final como abierto de que no sabemos si a lo mejor el marido se robó al bebé o si ella encontró al marido. No se sabe, no se supo. Esta película es toda una aventura. De verdad, sí pueden verla, o sea... Creo que no va a ser una pérdida de tiempo si disfrutan este tipo de películas. Si no, pues tal vez no sea lo más recomendable. Pero pues, digo, creo que hay peores películas. Creo que mínimo esta es una mala película disfrutable. Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en este video. Fue un placer. Yo soy Lalo. Por favor, suscríbanse, anoten la campanita de notificaciones y comenten. Y hasta la próxima. ¡Nos vemos!